Amén. Que el Señor nos bendiga. Luego de esta hermosa alabanza a las aves del cielo, quiero en primer lugar dar gracias al Señor, poder iniciar este nuevo día domingo alabando al Señor, cantando en nuestros corazones y dar gracias a Dios por este nuevo y hermoso día que nos ha concedido. Y así, ¿cierto?, poder también comenzar nuestra escuela dominical, que también, ¿cierto?, es para nosotros motivo de grande bendición. Alabado, bendecido y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a iniciar la escuela dominical en el nombre del Señor Jesucristo y dando gracias al Señor en la oración para que Dios nos pueda dirigir, el Señor nos pueda dar de su espíritu para poder compartir de la palabra, compartir del mensaje, compartir de la enseñanza que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Así que quiero, en el nombre del Señor, ¿cuánto se llama? Invitarlos para que podamos ser parte, ¿cierto?, de esta bendición maravillosa y, y así poder de una u otra manera, ¿cierto?, ser también bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Lo invito a que oremos al Señor. Dios Todopoderoso, por esta mañana, Señor, donde inicia un día nuevo para nosotros, pero también lo hacemos, Señor, en el marco bendito de la adoración, de, Señor, nuestra pasión por ti, Señor, Dios del cielo, porque te amamos con todo nuestro corazón y quisiéramos amarte perfectamente como usted nos ama a nosotros. Pero, Señor, sabemos que de alguna manera, Dios amado, llegará el tiempo, el día en que seamos tal cual como usted es. Amado Señor, le damos las gracias y rogamos con mucha humildad que usted bendiga esta escuela dominical. Señor, sea un fortalecedor desayuno espiritual que nos permita, Señor, comenzar una nueva semana, comenzar un nuevo día y, ¿por qué no decirlo, Señor, cada día una nueva vida? Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Dios mío. Permite que todos y cada uno de aquellos mis hermanos que escucharán, que participarán, que serán parte de la escuela dominical, sean, Señor, bendecidos en grande manera sus corazones, sus vidas, Señor, a través, Señor, de su palabra, todos podamos ser edificados en grande manera. Señor, gracias porque entendemos que todo lo que ha venido, Señor, a nuestra vida, Señor, ya sea tanto en la bendición como también a veces en la prueba, Señor, todo ha sido del bien de su mano, porque la prueba trae paciencia, Señor, la paciencia, Señor, produce bendición en la vida del hombre, trae fe, trae, Señor, Dios mío, un carácter espiritual que verdaderamente Dios amado nos hará, Señor, ser hombres y mujeres que sepamos, Señor, pasar por las tormentas de la vida. Gracias te damos, Dios mío, y rogamos ahora que nos bendiga, nos prepare para esta escuela dominical, abra nuestros corazones, nuestra mente, para poder entender aquellas cosas espirituales, Señor, que solo son reveladas de parte tuya a quien usted quiere. Gracias, Dios mío, y damos a usted la gloria, la honra y todo lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga nuestros corazones, nuestras vidas, nos prepare esta mañana para poder compartir de la escuela dominical. Un saludo grande, por supuesto, a todos aquellos mis hermanos que ya están conectándose, nuestra pastora, nuestra hermana Celia, cierta familia, en fin, y así los hermanos que también estarán ya conectados a través de los distintos dispositivos y cómo se va compartiendo también a través, ¿cierto?, de los distintos celulares y de los distintos Facebook. Bien, vamos a entrar en la materia que nos convoca en esta mañana y que tiene que ver con respecto a la escuela dominical. Estamos nosotros estudiando el libro de Santiago, o la carta de Santiago, y en este último domingo del mes de agosto. Algunos deben estar ya muy contentos porque
están pasando agosto. Así que el domingo 30, la lección se encuentra en Santiago, capítulo 4, desde el verso 10 al 12. Entonces, lo voy a repetir una vez más. La lección se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículo 10 al 12. ¿Mm? Y el texto sagrado está en Mateo, capítulo 23, versículo 12. El texto sagrado entonces está en Mateo, capítulo 23, verso 12. ¿Mm? Así que el Señor les bendiga en grande manera. Aquí mis hermanos, mi familia están buscando atentamente la palabra del Señor. Santiago 4, 10, 12 y Mateo 23, 2. Vamos a dar lectura. Son algunos pocos versos de la lección, pero entiendo que la palabra del Señor encierra en cada palabra, en cada verso, grandes y profundas enseñanzas. Leamos la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Que el Señor bendiga la lectura de su preciosa palabra. Amén. Y vamos al texto sagrado, Mateo, como lo habíamos dicho, 23:12, daremos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Bendiga el Señor entonces la lectura de su palabra. Bien, ya es la lección dentro de lo que nos confirma el texto sagrado. Pedimos al Señor que Dios nos pueda iluminar y podamos conversar de la escuela dominical y pueda ser motivo de bendición para nuestras vidas. Bueno, hemos tenido grandes enseñanzas a través de esta carta de Santiago, quien es, ¿cierto? Y así la tradición lo revela, hermano de Jesús, el Señor, ¿cierto? Que llega a Cristo después de la resurrección del Señor, porque no olvidemos que en un principio los hermanos del Señor Jesús no creían en Él. Y es Santiago quien, luego de una experiencia seguramente muy personal dentro de su vida, él puede llegar a Cristo el Señor como su Señor y Salvador. Es una también de las columnas de la iglesia en Jerusalén, el cual tiene, por supuesto, un gran ministerio, una gran bendición al tener que predicar el Evangelio, ¿cierto?, a los judíos, junto con Pedro, junto con Juan y aquellos apóstoles que el Señor había levantado. Y es Santiago el que escribe esta carta a los hermanos que están en la dispersión, porque se había producido dentro de Jerusalén una gran persecución y la iglesia había sido esparcida y de esta manera también el evangelio fue esparcido por muchas latitudes, llegando algunos discípulos hasta Roma y ahí también se funda la iglesia en Roma, pero también hacia el Asia Menor y luego ya por los viajes misioneros del apóstol Pablo, la obra del Señor crece en el Asia como también en parte de lo que es Macedonia hoy día. Y así, la obra del Señor y la iglesia va avanzando hasta los días de hoy porque ha de cumplirse lo que está escrito, ¿no? Hasta ya hace algunos siglos llegó a poder
pruebas espirituales, tenemos que desarrollarnos con ese carácter como por ejemplo la fe, ¿cierto? Sin obra es muerta, vale decir, la que nos motiva, ¿cierto? A confiar plenamente en Dios y a poner toda nuestra confianza en el Señor. Pero hoy día, llegado a ese mismo tenor, el Espíritu Santo, tomando a Santiago, nos introduce el que es la murmuración, el aspecto espiritual de nuestra vida, que es terrenal, animal y diabólico, como nos expresaba la palabra del Señor, que es carnal y diabólico porque viene del infierno. Ese carácter no convertido, ese carácter solo religioso, es un carácter que, por supuesto, está lejos de lo que verdaderamente debe ser el hombre y la mujer de Dios, que está cimentado en lo que es el corazón del Evangelio, el centro del Evangelio. ¿Por qué Cristo vino a nosotros? ¿Por qué Dios creó al hombre? Y eso tiene una sola respuesta, y es una palabra muy corta, muy sencilla, pero a la vez una de las grandes palabras que Dios nos ha dado a través de su palabra. Es el amor y tiene un apellido, de Dios. No es cualquier amor. No es el amor de una madre, no es el amor de un padre, no es el amor fraternal, filial, sino que es el amor de Dios. Amén. Ese amor que es eterno, ese amor que, como bien lo expresa la palabra del Señor, si usted quiere saber mucho más del amor de Dios, lea Corintios 3, el amor de Dios, ¿cierto? Que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, no es indecoroso, no se jacta, ese amor que nos irrita, ese amor que no guarda rencor, ese amor que no busca lo suyo, sino ese amor perfecto, ese amor glorioso, ese amor bendito de Dios, el cual a través de su palabra nos revela, nos muestra que el carácter del hombre de Dios va a tener que ser probado también en ese amor. Y ese amor, por supuesto, nos hace entender lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice. Jesús resume muy bien la ley o el decálogo, los 10 mandamientos. Primero que nada, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Dios tiene que estar, ¿cierto?, en primer lugar, antes que mi familia. Y dirá alguno, pero ¿cómo? Mi familia, siempre mi familia va a ser primero. No, no se trata de que nosotros vamos a dejar la familia de lado, pero el que basa su vida espiritual y pone a Dios por cabeza de su familia, téngalo por seguro, su familia también será bendecida de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor. Es cuando muchas veces, ¿cierto? Hay acontecimientos, hechos, lo que de repente nos sacan de esa mirada, lo que lamentablemente puede llegar, ¿cierto? A tener de alguna forma duras consecuencias. Pero el fundamento de nuestra vida, toda nuestra vida está puesto en Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y cumplió los 10 mandamientos. Porque el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y las otras tienen que ver con no hacer daño al prójimo. No matar, no robar, no desear, no codiciar sus bienes, ¿cierto? No calumniar. Y la murmuración tiene que ver con aquello. Amén. Murmurar, de alguna manera, si nosotros pudiéramos llevarlo a algún contexto, murmurar no solamente tiene que ver con el hecho de hablar de alguien, sino tiene que ver con el hecho de criticarlo, ¿cierto? Tiene que ver con el hecho de insultarlo. La palabra, ¿cierto? Misma
a nosotros nos lleva a entender que muchas veces debemos llevar el vituperio, ¿m? El insulto, gloria sea al Señor, es calumniarlo, ¿cierto? Es lo que Pedro dice con respecto al carácter de algunos hombres, detractores, gloria al Señor. Tiene que ver con el hecho de ser murmuradores, detractores. La Biblia nos muestra y nos revela de muchos hombres y mujeres que también murmuraron y murmuraron contra Dios. Y esa murmuración, por supuesto, trajo nefastas consecuencias. Vemos a Datán y Coré, ¿cierto?, que murmuraron contra Moisés. Y la palabra del Señor dice que por haber murmurado y por haber, cierto, dicho, ¿acaso Dios habla solo por Moisés? ¿No habla también por nosotros? Llegó un momento en que también tanto Datán y Coré fueron, dice, la tierra se abrió y cayeron vivos al Señor. Gloria al Señor. También tenemos la murmuración, ¿cierto?, lamentable en algún momento de tanto, ¿cierto?, de Aarón como María, que dice que hablaron en su tienda y murmuraron contra Moisés. Gloria al Señor. Y quizás, ¿cierto?, María fue la que más murmuró, la que más habló, y en algún momento la palabra del Señor dice que María se vio llena de lepra. Solamente después de la oración de Moisés y de un tiempo en que María tuvo que vivir fuera del campamento, para que Dios también la restituyera y la volviera sana. Sanó, hizo un milagro Dios también allí en ella. Pero eso fue causa de la murmuración, ser detractor, es criticar, insultar, ¿cierto? Calumniar a espaldas de las personas. Gloria al Señor. Y esa murmuración tiene que ver, ¿cierto?, también con el carácter del hombre de Dios, porque el que tiene ese amor, que es el amor de Dios, no hará mal al prójimo, ni murmurará. Gloria al Señor. Por eso que dice, hallaos en sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y también esta es una prueba a nuestro carácter, a nuestra sabiduría espiritual que forma en nosotros, ¿cierto? ¿Qué dice la sabiduría que es de Dios? La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, luego amable, luego benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Si pudiéramos analizar, y lo analizamos nosotros en la escuela dominical pasada, ¿cierto? Pero allí encontramos el carácter, la sabiduría del hombre de Dios, que viene de lo alto, que ha sido, ¿cierto?, manifestado de parte del Señor, para que el día esa sabiduría sea la que nosotros tengamos y no seamos, ¿cierto?, de doblado ánimo, como dice la Escritura, dividida nuestro ser en dos personas, sino que seamos de Cristo. Gloria sea al Señor. Y Cristo habita en nuestros corazones y la sabiduría de Dios venga a nuestra vida. Sabiduría, por supuesto, no es inteligencia, ser inteligencia para hacer esto, inteligente para hacer esto otro. Es la forma en que podemos mirar a través de los ojos de Dios. Es la sabiduría, si de alguna manera pudiéramos tratar de explicarlo. Gloria al Señor. Por tanto, la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, llena de buenos frutos, llena de amor, sin incertidumbre ni hipocresía. Gloria al Señor. Así que, qué importante es poder analizar este fundamento, ¿cierto? ¿Por qué el Espíritu del Señor, tomando a Santiago, toca este tema? Y hermano, dice, hermano, se dirige a la iglesia, se dirige, ¿cierto?, a aquellos que en una común fe en Cristo Jesús hemos sido hechos una nueva criatura. Hermano, no murmuréis. Es claro lo que dice el Señor allí. No murmuréis, tajantemente, un mandamiento. No murmuréis. No está dicho, ¿cierto?, en pregunta, no está establecido como una suposición, sino que está establecido como una afirmación. No murmuréis. Y murmurar significa, eh, como ya lo he dicho, ¿cierto?, criticar, insultar, calumniar, ¿cierto?, a espaldas de aquellos hermanos. Gloria sea al Señor, o de aquellos siervos de Dios, como fuese la situación. Por tanto, en la vida del hombre de Dios, en la vida de la mujer de Dios, que tiene sabiduría espiritual y que ha sido, ¿cierto?, su vida transformada, y ya hay fruto de aquello. No es una fe muerta, sino que fruto, ¿cierto?, de Dios en su vida, es luego, para nosotros, muy importante poder entender
¿cierto? Que calumniar significa, ¿cierto? Insultar, criticar a espaldas, ¿cierto? De aquellos que no nos escuchan. Por tanto, dice, hermanos, no murmuréis. Primero, los unos de los otros. O sea, nos da una claridad de cuál es el tema que nos está tocando. ¿Amén? ¿Cuál es la murmuración de la cual nos está hablando? Nos está hablando de aquella murmuración que se realiza entre los hermanos, entre el pueblo de Dios, entre la iglesia del Señor. Y tajantemente el Espíritu Santo nos lleva a entender estas cosas, ¿cierto? Porque dice de la siguiente manera, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Gloria al Señor. Porque cualquiera que hace estas cosas se sale de lo que Dios ha dicho. Se sale, ¿cierto?, de la enseñanza que Dios nos ha dado. Se sale de lo que Dios ha establecido como sabiduría espiritual en nuestra vida. O sea, no es sabio murmurar porque tiene consecuencias. Gloria al Señor. Y no son consecuencias buenas, son malas consecuencias. Y eso es algo que nosotros tenemos que analizar profundamente en la palabra del Señor, para que podamos ir teniendo un poquito de claridad. En el libro de los Salmos, nosotros encontramos en el Salmo 101, verso 5, pues vamos a leer algo ahí para que podamos ir entendiendo un poquito más. Dice, de la siguiente manera, el que solapadamente, ¿cierto? Usted entiende esa palabra, ¿cierto? Solapadamente, ¿cierto? Encubiertamente, ocultamente, el que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, dice el Señor. Gloria a Dios para siempre. Allí tenemos, ¿cierto?, una palabra de advertencia. Cualquiera que asolapadamente, encubiertamente, habla, ¿cierto?, mal, calumniando a su hermano. O sea, levantándole falso testimonio, una mentira, gloria al Señor, con respecto a su hermano, y murmura en contra de él para hacerle daño. Es importante que podamos entender esa parte, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto?, no de la verdad, porque una cosa es decir una verdad y otra cosa es maliciosamente, ¿cierto?, asolapadamente, ¿cierto?, con un sentimiento de querer destruir, de querer menoscabar, de querer traer, ¿cierto?, podríamos decir, malas sospechas sobre alguien, es calumniar, mentir, infamar, habla de infamia, ¿cierto? Gloria al Señor, a su hermano en una forma, podríamos decir, de murmuración, ¿cierto? Asolapada, que quiera producir daño a su hermano, basándose en mentiras, en calumnias y en cosas que no deben de ser. Gloria a Dios para siempre. Por eso es que es importante que nosotros entendamos esta parte. Hermano, no murmuréis. No se trata, ¿cierto?, de tener una conversación con respecto a lo que debe de hacerse, o lo que es así, conforme a la verdad, sino que es, ¿cierto?, bajo calumnia, bajo mentira, ¿cierto?, asolapadamente, a espaldas de aquella persona, de aquel hermano, de aquel pastor, de aquella pastora, de aquel oficial, de aquel hermano, de aquella hermana de la iglesia, ¿cierto?, hablar mentiras para traer daño y traer malas consecuencias. Por eso estoy hablando, el hombre que tiene un carácter espiritual, que tiene sabiduría de Dios, que la sabiduría que es pacífica, llena de buenos frutos, no va a hacer esto. Y el Espíritu Santo está tomando a Santiago, porque dentro de la iglesia había corazones que no estaban convertidos a Cristo. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo, aunque muchos de ellos están en la dispersión, necesitan, por supuesto, tener una sana y gloriosa doctrina que los guíe a la verdad. Ahora, es importante para nosotros escuchar la palabra de Dios, por supuesto. Ella es la que nos enseña. Y si en algún momento cometemos el error por ignorancia, bueno, en esta mañana el Señor nos saca de la ignorancia para que podamos entender claramente que esto no es de Dios. Y yo estoy cierto y seguro que ninguno de nosotros que escuchamos, y así espero en el Señor, inventaremos algo, ¿cierto? Mentiremos acerca de algo para poder de alguna manera, ¿cierto?, llevar, ¿cierto?, en alguna forma
podríamos decir, daño a otra persona. Eso no está en el corazón de los hijos de Dios, porque la ley en sí es amor. Amén. Mucho hablamos de la ley, pero la ley es amor. Dios es amor. Y cuando la ley fue dada a Moisés, fue una ley de amor. Levítico 19:16. Fíjese lo que nos habla el Espíritu Santo allí. Estamos hablando de los tiempos de la ley de Moisés. Levítico 19:16. Allí vamos a encontrar el sentimiento de la ley de Dios. ¿Qué dice? Y luego también el Señor Jesucristo, que no vino, ¿cierto?, a abrogar, sino que vino a cumplir. Él es el cumplimiento del amor de Dios. Dice de la siguiente manera. Lo vamos a ver, a leer en esta hora. Gloria al Señor. Dice, no, dice el verso, ¿cierto? Levítico 19:16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Mire lo que el Espíritu Santo dice. Que el Señor, que habla del sentimiento de la ley, dice, y cualquiera que diga fato a su hermano, está expuesto al infierno. Vale decir, el maldecir a nuestro hermano, el hacer daño con nuestro hermano, aunque no lo hagamos físicamente, el Señor lo compara con el homicidio. Es como matar a nuestro hermano. Gloria al Señor. Así que Dios nos bendiga, nos tenga el Señor de su gracia, ¿no? Para que nunca nos constituyamos nosotros en un mal hecho, una mala acción, es cierto, en que alguno de nuestros hermanos ni siquiera, ¿cierto?, trastabille. Gloria al Señor. Dice, por eso dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, que no debiéramos nosotros sino de sobrellevar al débil, porque también a veces dentro de la iglesia hay hombres y mujeres débiles, gloria al Señor, que no ha amanecido Cristo plenamente en sus corazones, y el Espíritu Santo nos lleva a esta meditación, aquellos que ya somos, ¿cierto?, y debemos por los tiempos que llevamos tener también, por cierto, una madurez espiritual, sobrellevando las cargas de los débiles. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Mis estatutos guardarás. Alabanza al Señor. Así que el corazón de la ley es amor. Y así lo revela el Espíritu Santo y el Señor Jesús, ¿cierto? Lo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria sea al Señor. Que Dios nos bendiga. Luego, el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, nos expresa algo muy importante. Alabado sea el Señor. En el Gálatas 6:13, vamos allí a compartir, estamos meditando en esta bendición. Dice así el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Dios bendiga su palabra. Diciendo el Espíritu Santo de la siguiente manera. Gloria al Señor. Dice, porque ni aun mismo que los que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué varía más? ¿La circuncisión, una señal externa, o una nueva creación? Ese nuevo hombre, ese nuevo carácter que está fundado en la ley. ¿De qué ley? En la ley del amor. En la ley del amor. Amén. Gloria sea al Señor.
porque esa es la ley que nos permite a nosotros, ¿cierto?, no hacer daño a nuestro hermano, ¿cierto?, ni murmurar en contra de él, como la palabra del Señor lo revela. Porque es tremendo cuando nosotros vemos, ¿cierto?, estos hechos dentro de la iglesia. Se han levantado tantas calumnias muchas veces dentro del pueblo de Dios y que han hecho tanto daño y que han hecho sufrir y que han hecho desmayar y que han hecho muchas veces retroceder a muchos. Estas cosas quizás dentro de los gentiles pueden existir, pero no dentro del seno de la iglesia, no dentro de hombres y mujeres que hemos sido transformados por el poder de Dios. Gloria al Señor. Por eso el Señor nos dijo que toda palabra ociosa salida de nuestra boca sería juzgada. No podemos llegar y hablar porque escuchamos, porque oímos, porque alguien nos contó. Gloria al Señor. Chismeando contra vuestro hermano, porque eso es un chisme. Gloria al Señor. Y mira que, fíjate que escuché esto, y fíjate que mientras nosotros no tengamos una constancia, ¿cierto?, personal, fideligna, mejor callemos y oremos. No sea que el día de mañana nos estemos quemando al hablar y al murmurar de cosas que no sabemos, ni entendemos con claridad. Muchas veces, ¿cierto?, eh, se meten muchas veces algunos en hablar y ser parte de algo, y muchas veces no tienen conocimiento si eso fue así o no. Y de repente se ha hablado de algún hermano, se ha hablado de algún siervo de Dios, se ha hablado de alguna pastora, ¿cierto? Y ignorando las cosas de fondo, las cuales Dios juzga. Gloria al Señor. Y las cuales no nos debemos nosotros de meter. Es bien, la palabra del Señor le habla, ¿cierto?, a la iglesia, que podemos nosotros juzgar entre asuntos, ¿ah?, teniendo al hermano, teniendo a la hermana, como muchas veces me ha tocado en mi experiencia, tener problemas dentro de la iglesia, y he tenido que llamar a aquellos hermanos que están en conflicto y que tienen problemas, y ahí, cara a cara, ¿cierto?, conversar con ellos y tratar de llegar a una solución, juzgando el asunto. Bien dice el apóstol Pablo, porque vosotros, ¿cierto?, lleváis vuestros conflictos ante jueces mundanos. ¿Acaso no hay quien juzgue dentro de la iglesia? Por supuesto que hay. Muchas veces hay conflictos y problemas y llegan ante su pastor. Me ha tocado tener casos con los pastores que de repente por a veces motivo han tenido conflictos y la hemos tenido que llamar y hemos tenido que conversar y he tenido que juzgar aquí el asunto, tratando, ¿cierto?, de hacerlo con verdad, con justicia, pero también con misericordia, para que este asunto se arregle, para que aquellos que están divididos se unen y para que vuelvan a caminar y se perdonen. Y si alguno cometió el agravio, bueno, que pida el perdón. Y al otro, bien lo dice la Escritura, ¿por qué no sufrir mejor el agravio? Que también nos llame el Espíritu Santo a sufrir el agravio y a perdonar el agravio. Pero esto es una cosa, juzgar entre los hermanos, juzgar un asunto, llamarlo, ¿cierto? Y decirle, mire, usted está equivocado, usted está en lo correcto, pero perdonemos, aunémonos. Y otra cosa es justamente lo que la palabra de Dios nos dice, murmurar, producir murmuración, meternos a juzgar cosas que no sabemos, ni entendemos, y lo estamos haciendo desde una vereda, gloria al Señor, donde no estamos buscando unir, no estamos buscando la unidad en el vínculo de la paz, sino que destruir. Gloria al Señor. En esto yo creo y espero en el Señor que sea una gran enseñanza para nuestra vida, porque bien dice el Espíritu Santo a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y ahí nos lleva el Espíritu del Señor a una meditación muy importante. Dice la palabra en Romanos 14, verso 8, dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. O sea, si verdaderamente hoy día tenemos vida humana, vida espiritual, existencia humana y vida espiritual, para Dios vivimos, para Cristo vivimos. O sea, vivimos en la fe, vivimos en el amor de Dios que se ha manifestado en nuestros corazones. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. En la vida o partido de esta tierra, del Señor somos. Luego, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vale decir, Señor de los que estamos vivos, como el día de mañana cuando partamos,
también seremos de Cristo, porque para los que han partido en el Señor, duermen y serán resucitados. Pero tú, pero tú, dice el Espíritu Santo, amén, dirigiéndose al lector, dirigiéndose al hermano, dirigiéndose a la iglesia, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Perdón. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No me voy a detener ahí porque es una hermosa enseñanza el tribunal de Cristo, pero no es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando esta mañana. Pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y esto lo tenemos que tener muy claro. Todos un día llegaremos, ¿cierto? Y nuestras obras, buenas y malas, serán juzgadas por el Señor. Gloria a Dios para siempre. Tribunal de Cristo. Por eso es que es importante, dice, si hay alguno entre vosotros, ¿cierto? Que sea sabio, corrija a su hermano, ¿cierto? En sabia mansedumbre. Si hay entre vosotros espirituales, corrija con sabia mansedumbre. La corrección no es una hacha puesta a la raíz del árbol. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a aquellos de nuestros hermanos que en el Señor caminan y sirven a Dios. Ahora, cuando se trata de defender el Evangelio, porque en alguna medida hay algún lobo rapaz que quiere introducirse para destruir, por supuesto, así como, ¿cierto? El buen pastor lucha y pelea por las ovejas, también el buen pastor con las herramientas del Espíritu, gloria al Señor, que es la palabra de Dios, una de ellas, ¿cierto? La espada. Fíjese que dentro de toda la armadura de Dios, la espada, que es la palabra de Dios, es la única arma de ataque, las otras son de defensa, gloria al Señor. Así que con la palabra de Dios destruirá también y desenmascarar, ¿cierto? Aquel lobo rapaz. Dice, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Así que no nos metamos ni nos introduzcamos en sentimientos que no nos corresponden. Que cada uno de nosotros, si viene el tribunal de Cristo, no es para salvación o condenación, sino que dar cuenta. Un día se dará cuenta. Gloria al Señor. Si bien en el tribunal de Cristo no es que este salvará y este otro se perderá, será salvo, pero dice así, muchos se salvarán como por fuego, vale decir, así como alguien sale de un incendio con la pura ropa puesta y todo lo pierde, así también. Mas otros tendrán galardón, para eso es el tribunal de Cristo. Gloria sea al Señor. Para galardonear a aquellos que por la fe, ¿cierto? Fueron hombres o mujeres, ¿cierto? Que se dispusieron en las manos del Señor. Yo tengo la claridad que no va a ser la misma recompensa, salvación sí, para ambos, pero no va a ser la misma recompensa para aquel hermano flojo de la iglesia que aparece de vez en cuando con aquel hermano, aquella hermana, ¿cierto? Que trabajó por la obra del Señor y que estuvo siempre, ¿cierto? Atento al servicio de la casa del Señor y de sus hermanos. Gloria a Dios. No será la misma recompensa. Y en el tribunal de Cristo habrá una diferencia. Por eso que el Espíritu Santo dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De cada uno dará cuenta de sí. Así que ya no juzgaremos más, así que ya no nos juzgaremos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Gloria al Señor. Porque, claro, cuando nosotros empezamos, ¿cierto?, a entrar en cosas y en juicios que no nos corresponden, a juzgar asuntos que usted no sabe, que no tiene idea, a murmurar, ¿cierto? A calumniar muchas veces, al chisme. Gloria al Señor. Y eso hace tanto profundo daño a la iglesia. Dios nos ayude, tenga misericordia al Señor de nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Así que dice el Espíritu Santo, ya no nos juzgaremos los unos a los otros. Dios juzgará todas estas cosas. Amén. Yo y usted un día nos vamos a poner delante del Señor. Usted no se va a poner por mí, ni yo me voy a poner por usted. Cada uno habiendo sabido hacer el bien, y si no lo hicimos, bueno, gloria al Señor. Pero nuestra salvación no depende de aquello, sino de la gracia que se dio. Pero en el tribunal de Cristo, bueno, allí veremos, ¿cierto?, las obras de uno, del otro, y será dada recompensa. Yo tengo la certeza que ninguno de nosotros tendrá la recompensa, por ejemplo, del apóstol Pablo, un hombre que, ¿cierto?, fue azotado,
varias veces, que fue, ¿cierto?, pues, azotado con varas, un hombre que sufrió por la causa del Señor y que se dio por entero. Por supuesto, no será la misma recompensa. Gloria al Señor. Salvación, por supuesto, porque la salvación es por gracia, pero hay galardón. Por eso dice el Señor en su palabra, porque vengo pronto y mi galardón conmigo. Gloria a Dios. Ayúdenos el Señor. Ahora, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo para él, lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andamos conforme al amor. Porque esa es la ley. El amor es el motor, es el corazón del Evangelio, es el corazón de la obra de Dios a través de todos los tiempos. El amor, Dios es amor. No es que tiene amor, es amor. Gloria al Señor. Por tanto, dice, el que ahora contrista a su hermano, juzga a su hermano, murmura contra su hermano, ya no anda conforme a la ley del amor. Gloria sea al Señor. No hagáis, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. Bueno, el conflicto era que muchos no querían comer carne sacrificada a los ídolos y pensaban de que aquellos que comían carne, ¿cierto?, que de alguna manera se vendía en el mercado y que esa carne había sido sacrificada por allí a algún ídolo, ¿cierto?, se contaminaban. Y el Señor enseñó muy claramente que lo que entra por la boca no contamina, porque esto luego va, ¿cierto?, a la letrina, sino lo que sale del corazón es lo que contamina. Entonces estaba en esta discusión y muchos ponían tropiezos. No se olvide que eran judíos, y especialmente los gálatas, judíos convertidos a Cristo, que todavía les quedaba este remanente, esta resabia del judaísmo. Gloria al Señor, de no comer ciertos alimentos, de no comer ciertas cosas, el chancho para ellos en el mundo, conforme a la ley. Pero ya todas aquellas cosas las había cumplido Cristo, para que no era por lo que comiese el hombre, sino era por la gracia que había recibido para el perdón y la salvación de su alma. Entonces miramos nosotros la palabra del Señor. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es conquistado, ahora, no solo por causa de la comida, sino por causa de la mala murmuración, por causa, ¿cierto?, de la calumnia, por causa de la mentira, por causa muchas veces, ¿cierto?, de la palabra ofensiva, vituperando a nuestro hermano, ¿cierto? Es contristado, vale decir, ¿cierto? Se aparta del Señor, gloria a Dios para siempre, ya no andas conforme al amor, ya no tienes esa sabiduría espiritual, estás actuando terrenal, animal y diabólico. Gloria al Señor, estás actuando conforme al mundo, se está actuando conforme a la carne, y aún debemos de entender, ¿cierto?, que también el infierno tiene parte en aquello. Dios tenga misericordia, nos ayude el Señor. Por eso que dice el Señor, la palabra limpia. Amén, es como el agua al espíritu. No hagáis que por la comida tuya se pierda aquel, porque en Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Porque porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de cualquier cosa, de murmuraciones, detracciones, ¿cierto?, calumnias, mentiras. No destruyas la obra de Dios. Amén. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros. Bueno es que a lo mejor, ¿cierto?, nos guardemos de todas estas cosas por amor, porque el motor del Evangelio es el amor. Gloria sea al Señor para siempre. Así que, bien lo que el Espíritu Santo nos revela en esta mañana, nos lleva a esta meditación, porque espiritualmente también podemos, ¿cierto?, ser guiados o llevados, ¿cierto?, de esta manera. Por eso el Señor nos habla de un carácter espiritual. El Señor Jesús nos hace entender estas cosas que son tan importantes y de tanta meditación para nuestra vida.
El Señor, a través de su palabra, en Mateo capítulo 7, versículo 1, nos enseña, ¿cierto? En, en lo que es el gran sermón del monte. Y el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirá a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. No tomemos aquellas cosas que son benditas de parte del Señor, gloria al Señor, y la entreguemos de una forma, podríamos decir, inconsiderada. Nosotros ha puesto Dios de su Espíritu, ha puesto Dios de su gracia, ha puesto Dios de su amor, de su misericordia en nuestra vida. Gloria al Señor. No caigamos, ¿cierto?, en aquellas cosas que el Señor a través de su palabra dice, no es sabiduría de Dios, es terrenal, animal y diabólica. Por eso es que es importante poder meditar en la palabra del Señor. Luego también el Señor a través de su palabra nos hace entender estas cosas, ¿cierto? Gloria al Señor. Fíjese lo que dice el Señor. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Cuál ley? La del amor. Amén. La del amor. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, ¿quién es el que juzga? Cristo dice, juzgará todas estas cosas. Nosotros no estamos llamados para ser jueces, de juzgar en cuanto a la salvación o a la condenación de alguien. Eso solo lo sabe Dios. Mire, un alma puede ser salvada en el último minuto del aliento de su vida. Y solo por creer en Cristo, en ese último minuto, pues salvo. No se olvide del ladrón de la cruz. En el último minuto de su vida, después de haber llevado una vida de ser un ladrón, un malhechor, fue crucificado, pero allí junto a Cristo le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa palabra de creer que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, le dijo, Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el Señor. Así que, por tanto, el Señor bendiga su palabra. Pero si tú juzgas a la ley del amor, a la ley de Dios, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién es el que puede dar salvación? Cristo. ¿Quién es el que puede perder? Cristo. O sea, como bien dice la palabra del Señor, para que podamos entender estas cosas, ¿cierto? El rechazar a Cristo trae perdición, porque vino el Señor a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero el que rechaza a Cristo, ¿cierto?, trae sobre sí condenación. Bien lo expresa la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, verso 28, vamos a leer ahí. Dice, y no temáis, dijo el Señor, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Gloria al Señor. Cuando nosotros estamos en Cristo, Dios nos tiene bajo su amparo. El enemigo podrá hacernos lucha, el enemigo podrá batallarnos, pero el enemigo no puede llevarnos al infierno. Lo que lleva al hombre al infierno es rechazar a Cristo. Por eso que muchos se levantarán y serán juzgados por no haber aceptado a Cristo en su corazón. Gloria al Señor. Mas no puede tocar nuestra alma. Por eso que cuando Dios habló con Satanás con respecto a Job, le dijo, mira, tócale sus bienes, tócale su vida física, pero su alma no se la puede tocar, porque esa me pertenece. Cristo nos compró, no a precio de piedras preciosas, de oro o plata, sino que por el precio de su sangre. Así que no temáis a los que pueden matar el cuerpo, más el alma no puede matar. Temed bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. Porque Dios da salvación.
como también, ¿cierto?, ha establecido por qué es la condenación, por rechazar a Cristo. Gloria sea al Señor. Por tanto, el que juzga, ¿cierto?, ya no se hace hacedor de la ley del amor, me refiero, de la ley de Cristo, de la ley de la gracia, de la ley de la misericordia. Ya no estamos hablando de la ley del tiempo levítico. Gloria al Señor. De las ordenanzas, de los sacrificios, de los rudimentos de aquella ley. Gloria sea al Señor, que eran símbolos y figuras del que había de venir, Cristo el Señor, sino que estamos hablando de la ley del amor, de la ley de Cristo, de la ley de la gracia, que es en Cristo Jesús. Por tanto, cualquiera, ¿cierto?, que se hace juez de la ley, para juzgar, porque el que va a juzgar va a ser Dios. Es Cristo el Señor. Primero, el tribunal de Cristo, donde todos los salvados llegaremos un día, pero también está el trono o el juicio del trono blanco, donde todos los hombres sin Cristo serán juzgados para ser echados a la muerte segunda. Gloria al Señor. Así que miremos la Escritura, diciendo de la siguiente manera. No eres hacedor de la ley, a lo que Dios nos ha llamado, hacedores de la palabra de Dios. Porque cualquiera dice que escucha esta palabra y no la hace, yo lo compararé al insensato que edificó su casa sobre la arena. Y este mismo libro de Santiago, ¿cierto?, nos expresa y nos hace entender, pero dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Eso está en Santiago 1:22 y lo leímos. Entonces, nosotros no estamos llamados para ser jueces, sino para ser hacedores de la ley en Cristo, la ley del amor, de la gracia, de la misericordia. Amén. Porque uno es uno, dice, no es más. Uno es el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Como lo bien lo expresa el apóstol Pablo, y que coincide con lo que Santiago dice, porque es el mismo Espíritu. ¿Por qué juzgas a tu hermano en cuanto a estas cosas? Y la murmuración cae muchas veces en el hecho de juzgar cosas que no nos pertenecen, juzgar. Gloria sea al Señor. Oramos por todos aquellos que de alguna manera los vemos extraviados. Y si alguno dice, hace volver a su hermano de su mal camino, mire qué maravilloso, con un consejo, la oración. Nosotros dentro de nuestra iglesia hemos orado muchas veces por los caídos. No es que dejemos a los caídos botados, sino que estamos orando para que Dios los levante. Y hemos visto respuesta con respecto a esa oración. Gloria al Señor. Hermanos que en algún momento se han apartado del Señor por tiempo, y la oración ha sido constante, y no nos hemos olvidado de ello. Y cuando le hemos podido hacer el bien, se lo hemos hecho. Y lo hemos visto muchas veces retornar a la casa del Señor. Pero más que a la casa del Señor, a Cristo. Dios nos bendiga. Entonces, ¿cuál es el deber nuestro hoy día? No es de condenar para condenación. Ni el Señor vino a condenar, Él vino a salvar. Gloria al Señor. Por tanto, en lugar de lo cual dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Gloria al Señor. Y nos pone el Espíritu Santo en esta consideración. Así que hemos podido entrar un poquito más profundamente en lo que significa no murmuréis. Amén. Ayúdenos el Señor para entender estas cosas, ¿no? Y poder meditarlas con todo nuestro corazón. El Señor dice a través de su palabra, quiero compartir con ustedes algo que está en 2 Corintios 12:20. Dice el Señor a través de su palabra lo siguiente. Dice el apóstol Pablo hablando de la iglesia de los Corintios, ¿no? Una iglesia que tenía muchos dones, pero que eran carnales, muchos de ellos. Gloria al Señor. Como dice, había una sabiduría carnal, una sabiduría animal, no todavía del hombre renovado, con sabiduría espiritual. Dice, hablando así, pues me temo, dice el apóstol Pablo con el Espíritu Santo, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, o yo sea hallado de vosotros cual no queréis,
que haya entre vosotros contiendas, envidia, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Gloria al Señor. Como bien dice el Espíritu Santo a través del apóstol en esta misma carta, no soy carnal. Gloria al Señor. ¿No es vuestro carácter todavía un carácter carnal? Hermanos amados en el Señor, aquí entendemos que el Evangelio no es solo cantar, no es solo tocar un instrumento, no es solo levantar los brazos al cielo y dar la gloria a Dios, no solo es arrodillarnos y hacer una oración. El Evangelio es un profundo cambio, es una profunda obra hecha por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese cambio nos va a llevar toda la vida, todo nuestro ser, todo nuestro caminar, hasta el día de nuestra muerte. Y cuando muramos en Cristo, porque así en nuestra fe y confianza, siendo salvos por haber creído en Él, entonces cuando el Señor nos levante, seremos tal cual como Él es. Pero mientras tanto, el Evangelio no podemos vivirlo, ¿no? Hay distintos, por supuesto, hay algunos que son más maduros, otros que llevan años dentro del Evangelio y nunca han entendido las cosas. Y su inmadurez espiritual lo ha llevado a cometer muchos errores. Pero no por aquello debemos dejar de perseverar. Amén. Sino perseverarnos. Dice el apóstol Pablo, me temo que no os halle como yo quiero. Y cuando llegue, vosotros tampoco me veáis como queréis. Porque en vez de tener que llegar, ¿cierto?, a dar una palabra de gozo, de alegría, Pablo tendría que haber llegado a entrar, a poner disciplina espiritual dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Y la disciplina, como bien dice Hebreo, al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, aunque luego produce frutos apacibles de justicia. Pero dígame, ¿quién se pone a reír cuando lo están disciplinando, cuando el Señor lo disciplina? Dios nos bendiga. Por eso dice, me temo, tengo este temor dentro de mi corazón, porque veía los problemas dentro de la iglesia de los Corintios. ¿Cuáles eran los problemas? Dentro de ellas, murmuraciones. Había murmuración entre los hermanos, vale decir, en forma pecaminosa, en forma maliciosa, en forma, ¿cierto?, calumniosa, mentirosa. Habían algunos que todavía carnalmente ocupaban estas armas, ¿cierto?, que no son de Dios, en calumniar el uno al otro, en murmurar. Me temo, dice el apóstol Pablo. El Señor nos bendiga esta mañana, que cuando el Señor nos vea, diga, veo buenos frutos. Amén. Alabado sea el Señor. Y sabe, la ley del amor, de la compasión, de la misericordia, es el motor que Dios ha dado en nuestra vida, porque Dios nos ha perdonado y nos ha salvado por amor. Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros por amor a nuestras almas. Y Él es el que ha dado salvación por Cristo, porque estábamos condenados. Bendiga el Señor su preciosa palabra esta mañana, ¿no? Para mí, bueno, es preciosa, no sé, para usted. Bendito sea el Señor. Fíjese lo que el Espíritu Santo nos revela, por ejemplo, a través de Juan. Juan en el capítulo 1. Perdón, a ver, primera de Juan. Déjeme buscar. Primera de Juan. Amén. ¿Qué dice el apóstol? La siguiente palabra. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿ha escuchado usted esa palabra? Amén. Le hemos dicho muchas veces, ¿cierto? También. Yo amo a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, buen sentimiento y buen anhelo de su corazón es amar a Dios. Amén. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, vale decir, quiere su muerte, su destrucción, ¿cierto? Su mal. Gloria a Dios. Eso significa aborrecer, ¿cierto? En alguna manera, Caín aborreció a su hermano Abel. Tanto fue que lo mató. Gloria al Señor.
porque las obras de Abel eran justas y las de él no. Y entró envidia y aborreció, odió, de tal forma que deseó y planificó su muerte. Gloria al Señor. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Su sabiduría no es de lo alto, no es una sabiduría espiritual, no es un carácter del hombre o de la mujer de Dios, sino que es animal, terrenal y diabólica. Gloria al Señor. No captéis, dice el Espíritu Santo a través de Santiago, ¿cierto? Y engañando a vosotros mismos. No, nosotros tenemos que tener claro con respecto a las cosas, qué es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? Y nosotros, dice Juan, por el Espíritu Santo, tenemos este mandamiento de Él, de Cristo. Lo escuchamos, lo oímos con nuestros propios oídos. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. ¿No es que el amor cubre multitud de pecados? El amor es el motor que debe mover nuestra vida espiritual. Si amamos, no haremos daño. Por eso es lo que el Espíritu Santo quiere que en nuestra vida se fundamente. No un evangelio superfluo, no un evangelio de brocha que pasa, ¿cierto? Un barniz de cristianos, una capa dorada de cristianos, sino cristianos de verdad. Hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, hechos nueva criatura. Ayúdenos, el Señor, seremos probados en estas cosas. Como bien dice el Espíritu Santo, cuando os halléis en diversas pruebas, seremos probados. Gloria sea al Señor. Así que bendiga el Señor su palabra, como bien lo expresa el Espíritu Santo, ¿no? Juan es muy claro en esto, ¿no? Porque él habla con respecto a estas cosas. Dice el Señor, hermanos, dice Juan, no os escribo mandamiento nuevo. No sé, esto no es nuevo. Gloria al Señor. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, como dice el Levítico. Porque el mismo Dios de Levítico es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Los pactos son distintos, pero es el mismo Dios. El mismo fundamento, el amor. Amén. Dice, habéis sido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Y cuál es este mandamiento? Cristo. En el Antiguo Testamento no creyeron en Cristo, mas ahora se nos ha sido revelado el Señor, para que podamos creer en él. El que dice que está en luz, o sea, en Dios, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Gloria al Señor. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os, eh, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Cristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Que el Señor bendiga su palabra. Así que es importante en esta hora poder meditar en estas cosas, ¿cierto? El corazón del hombre de Dios. Muchas veces podremos ser ofendidos, muchas veces nos pueden hacer daño, nos pueden muchas veces pasar por mil cosas. Dios tenga misericordia. El Señor es el juez. No os venguéis vosotros mismos, dijo el Señor. Dejad lugar a la ira de Dios. Todos conocen mi testimonio acá en Puente Alto. Hablo de mis hermanos más cercanos.
porque otros no tienen idea. Y quiero decir con mucha razón que en alguna oportunidad al principio se levantaron en mi contra algunas personas, y hubo en especial un hombre que un día llegó a donde yo estaba viviendo y con un cuchillo me amenazó, aquí al principio de nuestro ministerio en Puente Alto. Me dijo que él venía saliendo de la cárcel, con eso me quiso intimidar, me amenazó, me mostró que estaba armado y bueno, después de aquella intimidación, que fue bastante violenta, la cual con la ayuda del Señor pudimos pasar, Dios en su amor y en su misericordia, que es el que nos defiende, ¿no? Pasó el tiempo, pasaron los años, algunos 3, 4 años de esta situación. Bueno, el Señor me libró de aquella situación, me libró de aquellas amenazas, el Señor me sacó a victoria y me dio el Señor la salida y pude ver la gloria de Dios en aquellos días. No voy a poner a detallar, pero sí, así fue. Y pasó un tiempo y un día encuentro a este mismo varón tirado en el suelo, ebrio, su mujer lo había dejado, su hogar se había destruido, estaba en la más profunda de las miserias, y allí estaba el hombre, tirado, el que me había amenazado, el que me había dicho que me iba a matar, el que me había mostrado el cuchillo y me había intimidado con tanta violencia. Pero la ley del amor es otra. Cuando voy, paso, le miro, él me ve, se da cuenta que soy yo y me dice de esta manera: mi pastor, ore por mí. Esas palabras calaron profundamente en mi corazón. Un hombre que me había amenazado, podría haber sido en el instante haberle dicho: ¿sabe qué más? Muérase, amigo. Pero el motor que nos mueve es el amor de Cristo. En ese lugar oré por él, clamé, pedí misericordia y doy gracias al Señor que fue restablecido. Donde me ha pillado por ahí, ahora me dice mi pastor, hace un tiempo atrás estuvimos en un funeral, él estaba allí, se movió, fue a buscar algunas cositas para servirme, llegó con la bandeja, todo mi pastor me servía. El amor cambia, el amor transforma, el amor hace cosas grandes y profundas en la vida de los hombres. Gloria al Señor para siempre. Por eso es que es importante lo que el Espíritu Santo dice, ¿no? Dios nos ayude para que podamos entender estas cosas. Una pequeña experiencia vivida en mi vida, ¿no? Así como ella, otras tantas más, pero me he querido referir a una sola. Que no se trata de mi vida, sino que se trata de la vida del Señor. Dios nos bendiga su palabra. Añada el Espíritu Santo una gran bendición a este mensaje o a esta enseñanza, ¿no? Dice Romanos 13:10. El amor. ¿Qué amor? Ya le dije al principio que este amor tiene un apellido. Se llama el amor de Dios que ha venido a nuestros corazones. El amor de Cristo que ha nacido en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Cuando dijo Dios: no matarás, no robarás, no desearás las cosas de tu prójimo, no, ¿cierto? Calumniarás, no ciertamente levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Todo esto habla de una sola cosa: del amor al prójimo, del amor a nuestro hermano. Y cuando hablamos de prójimo también el Señor nos enseñó que Él es nuestro prójimo. Gloria al Señor. No es solamente el hermano de nuestra iglesia, sino también todo aquel que, aunque no conozca a Dios, también es nuestro prójimo. Gloria al Señor para siempre. Así que
Dios bendiga su palabra, dice, y el amor, dice, no hace mal, no hace mal. Y ese es el fondo de lo que venimos hablando. Gloria al Señor, ¿cierto? La sabiduría que es de lo alto, ¿cierto? De la cual el Espíritu Santo nos habla a través de Santiago. El amor no hace el mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ayúdenos el Señor a entender esta cosa tan importante, como lo hace también, y lo hemos visto nosotros porque estamos estudiando la carta de Santiago. Y Santiago mismo nos lleva a entender estas cosas. Santiago 1:25 dice, y lo leímos, mira, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿qué ley? La de la libertad, la ley que es de Cristo, la ley del amor, la ley de Dios, que es amor. Amén. La ley de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, feliz en lo que hace. Gloria al Señor, al que está bajo esta ley de la gracia, del amor, de la bondad de Dios en nuestras vidas, como dice Santiago, y lo hemos visto a través de toda esta carta. Luego Santiago en el capítulo 2, verso 8, nos vuelve a referir a algo parecido. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Alabado sea el Señor. Así que ayúdenos el Señor esta mañana. Hermanos, no murmuremos, no inventemos calumnias, no, el Señor nos libre de aquellas cosas. Actuemos bajo la ley del amor. Miren, todo lo que hagamos en nuestra vida sea hecha por fe y amor. Amén. Si confiamos plenamente en Dios, sabremos que el Señor, al creer en Él, nos ha dado, podríamos decir, esto que hace, podríamos decir que toda la maldad del infierno tenga, podríamos decir, su término, su fin, su destrucción en el amor de Dios, nacido en nuestros corazones y que nos hace amar al prójimo y que nos hace amar al hermano, no deseando su mal, no haciendo el mal, porque dice, haciendo el bien, venceréis el mal. Ayúdenos, Señor, seremos probados en estas cosas, porque como seres humanos tenemos un carácter a veces, ¿cómo puedo decirlo? Que a veces como que el hombre viejo quiere salir, o la mujer vieja. Ayúdenos el Señor, bendiga al Señor su palabra, y permita que esta escuela dominical sea y haya sido motivo de bendición para nuestra vida. Vamos a orar, a dar gracias. Señor, te damos la gloria, te damos, Señor, la honra, la alabanza, y rogamos, Señor, que tu palabra permanezca en nuestros corazones. A los hombres y mujeres nacidos de nuevo, pero que ahora también, Señor, la sabiduría de lo alto, Señor, esté en nosotros. Amado Dios, crea en nosotros el carácter, no una personalidad. La personalidad es algo que cada uno tiene, es diferente. Estamos hablando del carácter de hombres de Dios y de mujeres de Dios formados en la escuela del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, guíanos, haznos hacer el bien, ayúdanos a amar, a tener de tu amor en nuestra vida, a perdonar y no caer, Señor, en juzgar, condenar, mentir, calumniar, murmurar, Señor, querellosamente. No ser detractores, como dice tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, te damos y rogamos tu bendición, dando gracias, honor y gloria a ti, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiga el Señor su bendita y preciosa palabra. Bien, quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad de estar en la escuela dominical y quiero decirles que lo espero a todos a la reunión de la tarde. A las 7 estaremos reuniéndonos, congregándonos para poder cumplir así esta bendición de poder el día domingo entregárselo al Señor.
Y la palabra, usted la puede seguir meditando, sacando de ella lo que hemos recibido es una plantilla, y estoy seguro que si usted sigue meditando en ella, y el Espíritu Santo le dará mucho más todavía para la gloria del Señor. Dios bendiga los saludos que hemos venido llegando, los quiero compartir también, dice nuestra amada pastora, hoy sea una hermosa escuela dominical para nuestras vidas y llene de mucha gracia a nuestro pastor. Gracias, mi amada pastora, por su oración. Nuestra hermana Celia dice, buenos días, mi pastor, nuestro Señor Jesucristo le bendiga en esta mañana. Bendecido programa de Escuela Dominical, saludos y un abrazo. Igualmente, mi hermana Celia, para usted, un abrazo grande también para toda la familia. Nuestro hermano Juanito, Juan Núñez, también nos está viendo. Un saludo grande para mi hermano Juan, un saludo también grande para mi hermana Janet Ávila Romero, la cual también está junto a nosotros compartiendo de la escuela dominical. Saludo para ella, su familia, el Señor le bendiga. También nuestra hermana Janet Rodríguez, la cual también saludo en esta mañana, el Señor le bendiga. A mi hija y hermana en Cristo, primeramente, ¿cierto? Daniela Cancino. El Señor te bendiga, Danielita, junto a mi hermano Leonardo, mi hermana María, también a Camila, a Lorena, que el Señor les bendiga en grande manera. También, por supuesto, allí está el hijo de nuestra hermana María. Bendiga a toda esta familia, el Señor, en grande manera. Aún a los que no conocen al Señor, los bendiga el Señor en grande manera. Nuestra hermana Janet Rodríguez dice, buen día mi pastor, que el Señor le bendiga, le dé la gracia y la sabiduría para entregar la hermosa palabra. Gracias, mi amada hermana Janet. Mi hermana Yesenia Cancino también, que está junto a nosotros, viendo también la escuela dominical, bendiga al Señor su vida, su hogar. Nuestra pastora Nancy dice, la clase está en Santiago, bueno, ahí está dando el dato. Nuestro hermano Isaac Daniel, qué hermosa escuela dominical, que Dios bendiga a nuestro pastor y todos los que oyen su palabra. Un saludo también a nuestro hermano Gary Arce Ahumada, que el Señor les bendiga en grande manera. Él está allí en España, en un hermoso ministerio que el Señor le ha concedido, en el Señor, deseándole las más ricas bendiciones a usted y familia, ¿cierto? Y que el Señor les sea guardando en grande manera. Es parte también de una familia muy querida, la familia Arce. Un saludo a través de usted para toda su familia también, en el nombre del Señor, la familia de acá de Chile, como también su familia allá en España. Que el Señor le bendiga mucho. Tu hermana Yesenia Cancino dice, Dios nos ayude a que su palabra quede en nuestros corazones. Tu hermana Janet Rodríguez dice, mi esposo está con un amigo viendo la predicación en mi teléfono. Amén. Saludo a aquel amigo. Que el Señor le bendiga mucho y nos contentamos que sea parte también de la escuela dominical. Amén, dice nuestra hermana Janet. Hermana Janet Rodríguez dice, Señor, permite que esta hermosa palabra la pongamos por obra en nuestros corazones. Eso es lo más importante, ¿no? A veces el mensaje puede ser muy conmovedor, puede tocar la fibra más profunda de nuestro corazón, pero lo importante es que la pongamos por obra. Amén, dice nuestra hermana Janet. El amor al prójimo es la enseñanza que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios bendiga todos estos mensajes que han ido llegando, otros más que luego se van agregando, porque hay muchos que ven a través de el compartir de Señor bendiga la escuela dominical, vamos a pedir la bendición. Amado Dios, te damos las gracias y rogamos que tu palabra permanezca en nuestros corazones. Como bien decía nuestra hermana, pero también basada o basado en tu palabra, la cual dice, Señor, que debemos de ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a levantarnos hoy día de la escuela dominical y transformarnos en hacedores mucho más de tu palabra. Gracias, Dios mío, rogamos estas misericordias todas a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dice, sí,
no tengo ningún otro mensaje, ese sería el último. Bien, nos estamos viendo, mis hermanos, que el Señor les bendiga en grande manera, ¿cierto? Me quiero ir despidiendo, invitándolos, por supuesto, para la tarde, deseando en el nombre del Señor que podamos estar presentes. No se olvide que a la tarde hay reunión, hay culto, y que ese culto sea para cada uno de nosotros. Así que me voy despidiendo en el nombre del Señor. Hagamos el Espíritu Santo en la gran bendición a este pueblo de paz.